Hola, hola, tribu nostálgica, bienvenidos a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita, pues para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que fue pura euforia, luces neón, beats acelerados y una vibra comunitaria que aún resuena en la escena electrónica actual. La historia de los raves de los años 90. ¿De dónde surgió esta locura? ¿Por qué eran ilegales? ¿Qué tiene que ver México con todo esto? Esta es la historia. El origen de la cultura rave. Bueno, pues todo empieza en el Reino Unido a finales de los 80. Imagínate fiestas secretas en almacenes abandonados, luces psicodélicas y por supuesto música electrónica potente. Ahí es donde nace el término rave, derivado del verbo to rave, que significa literalmente descontrolarse de emoción. Pero antes de eso, el germen se sembró en Chicago y Detroit. En Chicago, artistas como Future creaban el acid house con esos sonidos tan característicos del Roland TV303, mientras que en Detroit nacía el techno. Estas bases musicales llegaron a Europa y ¡boom!, explotaron como un fenómeno social. ¿Y tú sabes qué fue lo que detonó todo? Bueno, pues el segundo verano del amor, que fue un movimiento cultural que ocurría principalmente en el verano de 1988 alrededor de la autopista M25 en Londres, donde muchísimos jóvenes bailaban durante horas bajo el efecto del acid house y del éxtasis, por supuesto. Y para entender cómo nació la cultura rave, pues es clave mirar hacia los pioneros de la música electrónica, quienes realmente empezaron a experimentar con nuevos sonidos desde los años 50. Bueno, pues figuras como Karl-Heinz Stockhausen, Pierre Schaeffer y Robert Moog realmente jugaron un papel fundamental porque ellos utilizaban sintetizadores y cintas magnéticas pues para producir sonidos completamente pues innovadores y desconocidos hasta ese momento. Ya en los años 70 el movimiento punk también tuvo pues gran influencia en el desarrollo de la música electrónica. Los punks decidieron independizarse del sistema musical tradicional y fueron quienes fundaron sus propios sellos y se inspiraron en los sonidos electrónicos pues para crear propuestas musicales mucho más crudas, atrevidas y por supuesto cargadas de actitud. En los años 80 la música electrónica ya empieza a hacerse un nombre gracias sobre todo a los éxitos de Kraftwerk, de Gary Numan y por supuesto de Jean-Michel Jarre. Pero fue sobre todo la aparición del techno y el acid house lo que pues marcó el inicio de la cultura rave. Los primeros DJs de techno empezaron a mezclar en clubes y raves creando pues sets de varias horas que mezclaban diferentes pues estilos de música y entonces las raves surgieron por toda Europa atrayendo a miles de jóvenes en busca pues de libertad y de una experiencia musical diferente. Vamos a platicar de la filosofía y esa estética raver. La cultura rave no solo era música, era una forma pues de vida prácticamente. Se regía por una filosofía simple pero muy poderosa. PLUR, o sea, Peace, Love, Unity and Respect. Un código que no está escrito, que mantenía la armonía pues en cada fiesta. La moda era otra onda, ropa fluorescente, esos pantalones anchos, las mochilas con peluche, collares de cuentas, lentes de colores y muchos smileys. Todo valía mientras te sintieras libre y pues fueras tú mismo. A ver, ¿a ti te tocó usar algunas de estas prendas o sabes de alguien que vivió esa época? Cuéntamelo en los comentarios. Y si vas llegando, no olvides suscribirte a este canal porque cada semana exploramos cosas increíbles como esta. No te lo puedes perder. La represión y las leyes anti-rave. La verdad, sí es complicado decir cuáles fueron los primeros
sound systems que arrancaron pues todo este rollo del rave, porque pues fue un movimiento que nació de forma muy orgánica, con muchísima gente metida pues al mismo tiempo. Pero si hablamos de los que marcaron historia desde el principio, hay algunos nombres que sí o sí tienen que salir. Por ejemplo, Spiral Tribe, Exodus Collective, Bedlam Sound System y Circus Warp. Estos cuates eran los que armaban las fiestas ilegales en lugares súper locos. Por ejemplo, bodegas abandonadas, campos perdidos en medio de la nada o esas fábricas olvidadas. Y gracias a ellos, pues se fue creando todo ese ambiente clandestino que después, pues se convirtió en la escena rave que conocemos ahora. Sin ellos, probablemente no estaríamos hablando del rave como lo hacemos en este momento. Ahora bien, el asunto se empezó a poner muy serio cuando las raves comenzaron a crecer y pues a incomodar el sistema. En 1994, el gobierno británico promulgó una ley muy específica, la Criminal Justice and Public Order Act, que bueno, esta ley permitía a la policía cancelar cualquier evento con una sucesión de beats repetitivos, o sea, una rave, literal. Pero como suele pasar, cuando intentas reprimir algo pues tan poderoso culturalmente, ¿qué pasa? El movimiento solo se transforma. Las raves migraron a otros países y evolucionaron, llegando incluso a nuestro querido México. Vamos a platicar de los raves en México, de esa época dorada. ¿Tú sabías que México también tuvo su escena rave? Y no fue cualquier cosa, eventos legendarios realmente que marcaron un antes y un después. Todo comenzó a principios de los 90 en la Ciudad de México. Lugares como Tacubaya, La Roma, El Pedregal o Coyoacán, pues fueron sede de las primeras fiestas. Cines abandonados, fábricas, jardines y por supuesto teatros se transformaban en pistas de baile con luces estroboscópicas y por supuesto DJs internacionales. Eventos como Lívido, Cosmic Eternity, Spiral System y Expo Tecnología pues se volvieron completamente míticos, pero sin duda el parteaguas fue Equinox en 1995 en Tepoztlán. Organizado por Javier Fuchs, pues este fue realmente el primer rave al aire libre masivo en México con más de 6,000 asistentes y sin redes sociales. Imagínate tú organizar un festival hoy sin internet, sin WhatsApp y repartiendo flyers a mano, pues así fue. Pura pasión. La historia de Equinox parece sacada de una película. Sven Väth, uno de los DJs más influyentes de Alemania, tocando en el amanecer con las montañas de Tepoztlán de fondo. Y según testigos, esa noche incluso se vieron ovnis sobrevolando el Tepozteco. Dicen. Además del line-up épico, lo que hizo legendario a este rave fue su filosofía: reconectar con la naturaleza, volver a esos rituales de nuestros ancestros, pero bailando. Y Javier decía: somos los hijos de la tecnología moderna, pero también debemos reconectar con las raíces más básicas y primitivas. El legado y la transformación. Bueno, después de Equinox, por supuesto que vinieron muchos más. Paul Van Dyke en Teotihuacán, Love Parade en la Ciudad de México, Fatboy Slim en el Salón 21 y el Union Fest bajo la lluvia y el lodo. Toda una generación bailando por algo más grande: comunidad, música y libertad. Pero con los años, pues la cultura rave se fue profesionalizando y obviamente comercializando. Festivales como el EDC, Tomorrowland o el Ultra tomaron pues el relevo con grandes escenarios, estos contratos millonarios y campañas de marketing, pero ¿tú qué opinas? ¿Qué tanto conservan del espíritu original? La cultura rave no solo se quedó pues en las fiestas, la verdad es que sí han dejado una huella en muchísimas otras áreas como la música, el cine y hasta en la moda. Su influencia sin duda ha sido brutal. Por ejemplo, en la música el rave fue clave para que nacieran géneros que hoy son súper populares como el house, el techno, el trance o el drum and bass. Muchos de los DJs y también
también muchos de los productores que salieron de esas fiestas underground fueron pues realmente pioneros en estos estilos y ayudaron de alguna forma a que se volvieran pues conocidos en todo el mundo. Y si hablamos de cine, pues también ha sido una fuente de inspiración. Hay muchísimas películas y también documentales pues que han retratado ese mundo, la vida nocturna, los beats intensos, los outfits locos. Todo esto ha servido para mostrar al mundo cómo era y en muchos lados sigue siendo la vibra rave. Ahora, en cuanto a la moda, ¿quién no ha visto esos looks súper llamativos, llenos de colores neón, esos estampados psicodélicos, obviamente muchísimo glitter, accesorios con luces y todo ese rollo? Bueno, pues mucho de eso viene directo de la cultura rave. Hoy lo vemos hasta en pasarelas y tiendas de ropa mainstream, pero su raíz sí viene de ahí, de esos eventos donde pues lo importante era brillar, expresarte y no tener miedo pues a ser diferente. ¿Tú qué opinas? ¿Sientes que los festivales actuales siguen siendo raves o ya son otra cosa? Déjame tu respuesta aquí abajo. El rave sigue vivo. Y aunque muchas cosas han cambiado, la escena rave sigue viva. Hay fiestas underground, hay colectivos, pues sí, independientes y jóvenes que siguen bailando bajo el mantra del plur. Y si algo nos deja esta historia es que la música, la comunidad y la libertad de expresión siempre encuentran su camino. No importa si es una fábrica abandonada de los años 90 o en un bosque con luces LED en el 2025. En pocas palabras, el rave no solo fue música y fiesta, fue y sigue siendo toda una expresión cultural. Gracias por acompañarme en este viaje retro. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos nostálgicos y suscribirte al canal para más contenido semanal. Yo soy Gina Corona y te espero la próxima semana en un episodio más de Retromanía. ¡Hasta la próxima!